Bueno, pues ya está todo preparado. Chicos de PhysiClick, bienvenidos a 10 minutos de ciencia con PhysiClick. Jorge, Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento de... ¿Cómo es? Inducción electromagnética. Inducción electromagnética, eso es. Vale, para ello, ¿qué necesitamos hoy? Uy, pues nos hemos traído unos cuantos trastos. Por ejemplo, aquí tenemos una gran bobina de Tesla, aquí un teclado y otras cosas que también iremos desvelando a lo largo del programa. Una bobina de Tesla que cualquiera puede tener en el salón de su casa, ¿no? Sí, queda muy bien con la lámpara, con la decoración. Y un piano, eso sí. Un teclado, ¿no? Un piano es más normal, sí, tenerlo por casa. Perfecto. Vale, ¿y qué tienen que ver estos dos elementos? Pues la inducción electromagnética os sonará de las cocinas de inducción, imagino. Bueno, sí, todas las cocinas de inducción exactamente es de lo que va la inducción electromagnética. De hecho, como toda persona de bien, pues tengo una cocina portátil de inducción. Anda, mira qué bien. Por si acaso te entra el hambre, ¿no? Lo típico que te llevas por ahí. Por lo que sea. Sí. Y bueno, pues este bichele pues tiene... Bueno, eso vamos a empezar explicando cosas un poco más básicas que la bobina de inducción. Vamos a ir hasta aquí delante de la mesa porque tenemos preparado un experimento con el que explicamos los conceptos más básicos de la inducción electromagnética. Tenemos aquí puestos una fuente de alimentación y un cable de cobre que rodea una brújula. Vamos a ver que cuando yo pongo corriente, a ver si se ve el dedo, pongo corriente en este bicho de aquí, la brújula se mueve. Se ve cómo se mueve estupendamente la brújula. A ver, un poquito. Ahí, eso es. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Con esta fuente de alimentación estamos haciendo pasar corriente eléctrica por estos cables. Y con esa corriente eléctrica conseguimos generar un campo electromagnético. Las brújulas se orientan con el campo electromagnético. En este caso, o sea, normalmente el de la Tierra, pero si nosotros ponemos un campo magnético más fuerte, se va a orientar con el que le pongamos. En este caso, estos cables con corriente eléctrica estamos consiguiendo generar ese campo electromagnético necesario, ese campo magnético, perdón, necesario para orientar la brújula. Entonces ya sabemos que la electricidad genera magnetismo. Pero, ¿y al revés? ¿Puede el magnetismo también generar electricidad? Tengo aquí un imán bastante potente y si yo hago pasar, ahora mismo la corriente que se ve en la fuente de alimentación es de cero. Si yo hago pasar este imán, si lo muevo por aquí, ¿se ve cómo varía la corriente? ¿No se ve cómo varía la corriente? A ver, tiene que verse también los numeritos. Vamos a ver, ¿está bien conectado esto? Sí, está bien conectado. Hago pasar corriente por aquí. Eso, mira, 1 miliamperio. Lo estoy haciendo con la mano y con un imán. Es decir, si se mueven los numeritos ya mucho es. 2 miliamperios, ahí lo tenemos. Con un imán, simplemente con la mano, estoy consiguiendo generar corriente eléctrica. Moviendo campos magnéticos, generamos corrientes eléctricas. Así es como funciona un generador. Por ejemplo, un generador de gasolina mueve imanes con gasolina, los mueve alrededor de unos cables de cobre y eso genera electricidad en los cables de cobre. Bueno, hemos dicho, electricidad genera magnetismo y magnetismo genera electricidad. Son dos conceptos básicos de la inducción. ¿Qué pasa? Estas dos experiencias que hemos hecho son las experiencias de Faraday y de Ørsted, que fueron pues, los que hicieron estos experimentitos para determinar lo que viene a ser pues, las relaciones entre eso, electricidad y magnetismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues podemos explicar perfectamente el funcionamiento de esta cocina de inducción. Tenemos aquí una cocina de inducción pues, que mucha gente tiene en casa, otros tienen vitrocerámica normal, pero aquí lo que hay dentro es una bobina ahí enrollada dentro, por la cual hacemos pasar un porrón de corriente. Claro, al pasar un porrón de corriente, como hemos dicho antes en el experimento de la brujulita, esa corriente genera magnetismo, un campo magnético que va en sentido perpendicular a la bobina. ¿Y qué pasa? Ese campo magnético, a su vez, como hemos visto en el otro experimento de mover el imancito, genera una corriente eléctrica que se da dentro de pues, cualquier superficie de metal que apoyemos en esta inducción. Y como todos sabemos, cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por un metal, este metal se calienta. Y cuanto mejor conductor sea el metal, cuanto menos resistencia tenga, menos se calienta. Pero si ponemos un metal, bueno, cualquier circuito eléctrico, también vemos que se calienta. Por ejemplo, un teléfono móvil, se nos calienta cuando lo usamos. Un electrodoméstico, todos los electrodomésticos tienen que tener refrigeración porque los circuitos eléctricos se calientan bastante. Eso se llama efecto Joule, el calentamiento de los metales, de los conductores, al paso de la corriente. Ese efecto es mucho más llamativo, como iba diciendo, cuando ponemos un metal que sea mal conductor. En este caso, este papel de aluminio. Ponemos un papel de aluminio que tiene mucha resistencia e inducimos esas corrientes eléctricas en él con esta placa de inducción. Uy, ese humo. Está dando...
A ver, si lo Vamos a por los pones rayos. bien. ¿Se va a quemar o qué es lo que No, va a pasar? no. Bueno, sí. Ah, eso lo veremos en un momento. Uy, cómo Vamos huele. a ponerlo aquí. Huele bien, ¿no? Sí, huele a quemadito. Ahí está. Fijaos lo que hacen las corrientes eléctricas sobre el papel de aluminio. Mal conductor, básicamente lo funden, lo ponen incandescente. Vamos a apagar esto ya, Sí, 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 sí. porque eso suena bastante. Está off. Vale. Y desenchufamos para que no suene. Esas corrientes eléctricas han calentado el metal por inducción electromagnética. Claro, os preguntaréis, bueno, pero ¿acaso la inducción solo sirve para cocinar, para calentar? Porque os lo preguntáis, ¿no? Porque si no, no lo explico. Os preguntáis. ¿Acaso la inducción solo sirve para calentar? Claro, claro, pues, muy bien, muchas gracias. Claro. Buena pregunta. Pues resulta que no. También lo usamos mucho para los transformadores. Los transformadores, no sé si os sonarán, son unos pequeños aparatos que lo que hacen es, bueno, pequeños o muy grandes, depende de cómo sean, que lo que hacen es cambiar voltajes de pequeños a altos o de altos a bajos. Por poner un ejemplo que tengamos todos en casa. El móvil. Tú cuando vas a cargar el móvil, pues bueno, la toma de corriente que tenemos en casa está aproximadamente 220 voltios. Sí. Si pusiéramos directamente el móvil conectado al enchufe, pues el móvil explotaría. Que es divertido, pero no es lo que queremos. No, 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 no. En este caso, lo que queremos es pues, cargar el móvil sin cargarnos el móvil. ¿Cómo hacemos? Conectamos ese pequeño aparatito que tenemos por aquí, Sí. que es el transformador, un pequeño transformador que lo que hace es cambiarlo, en vez de 220, a 5 voltios. Claro, esos 5 voltios ya el móvil lo puede coger perfectamente, pues sin echar chispitas. Y ya esto es lo que conocemos como un transformador que baja el voltaje. Para que nuestro móvil no se estropee. Eso es, Muy para bien. cargar correctamente una batería, por ejemplo, la del móvil. Bien. Pero los transformadores, como hemos dicho antes, no solo pueden bajar la corriente, el voltaje, también lo pueden subir. Por ejemplo, este trasto de aquí es un transformador que eleva el voltaje. Si miramos aquí y nos fijamos más, tenemos aquí una espira, una bobina, que tiene unas 8 vueltas de cobre. Es un cable de cobre bien grueso para que aguante bien la corriente. Por este cable circula básicamente la corriente del enchufe. Por aquí, por estas bobinas de aquí. Circula la corriente del enchufe a 220 voltios. Y como hemos dicho antes, esa corriente va a generar un campo magnético. Un campo magnético que va a calentar cualquier metal que pongamos encima. ¿Calentar? No. Inducir una corriente. Son las corrientes las que lo calientan. Pero en este caso, la corriente eléctrica que vamos a inducir en esta cosa, en esta torre de metal que tenemos encima, no va a calentarla, va a elevar el voltaje. Esta torre tiene 800 vueltas de cobre. Aquí en el plano de detalle se ve muy bien. Estas 800 vueltas de cobre, os habéis fijado que antes en la primera bobina he dicho 8 vueltas, esta tiene 800, tiene 100 veces más vueltas, por tanto se va a inducir un voltaje 100 veces mayor, bajando en detrimento 100 veces la corriente, la intensidad, porque la potencia se mantiene constante, no podemos sacar energía de la nada. Ese voltaje tan extremadamente grande nos permite romper el aire. Romper el aire con lo que conocemos comúnmente como rayo. Bueno, me ha encantado. Un aplauso, por favor. Claro, alguno Espero que hayan visto los rayos desde casa. Ahora lo repetís por si acaso para que estén atentos, ¿eh? Porque si estaban un poco despistados, no lo han escuchado, pero no lo han visto. Pero pon que igual alguno en casa se pregunta, oye, ¿y la música dónde sale? O sea, ve los rayos, pero Claro. ¿qué tiene que ver los rayos con la música? Pues es bastante fácil. Podemos coger cada rayo como una pequeña explosión. Claro, las explosiones son pues, pequeños golpes en el aire, bueno, grandes golpes en el aire. Podemos dar un solo golpe por segundo o podemos dar varios golpes por segundo. Claro, lo que estamos haciendo aquí es aumentar la frecuencia, el número de golpes que se dan por segundo. Entonces, podemos poner, por ejemplo, 30 golpes por segundo. Lo subimos a 50. Lo subimos a 100, por ejemplo. A 200. A 4000. ¡Wow! Claro, ¿qué pasa? Habréis notado que cuanta más frecuencia, más agudo es el sonido. Sí. Claro. Entonces, como podemos controlar la frecuencia con la que ocurre con ese teclado que tenemos por allí, podemos hacer pues, la música con las notas que queramos. Por ejemplo. A ver. ¡Tequila! Buenísimo. Bueno, chicos, espectacular.
Que te da bien el teclado, ¿eh? Muchas gracias. Jorge. Y a mí el karaoke no. Hombre, También, por es favor. verdad. Y el baile también, que te has marcado Gracias, ahí gracias. un bailecito, ¿eh? Bueno, chicos, genial en este último capítulo, porque ya llegan las fiestas y cambiamos de temporada. Como nos decíais, habíais dejado la artillería pesada para el día de hoy. Recordándonos un poco, hemos hecho experimentos un poco de todo, ¿no? De mecánica, de inducción electromagnética, de ondas el otro día también, Incluso de radiación nuclear. de radiación nuclear, con mucho cuidado todo con los guantes. Bueno, la verdad es que espero que los espectadores hayan aprendido cosas nuevas. Importante, siempre os poníamos el rótulo de no hacer esto nunca en casa, por favor, nada de lo que hemos hecho aquí, hacer en su casa. También el primer día que hicimos el dragón de fuego, con fuego en las manos, todo esto sin quemarnos, con el agua, que bueno, hacía como de aislante, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Lo hemos pasado muy bien, espero que vosotros también, Hombre. en esta nueva experiencia televisiva. Volverán, seguro que volverán. Y ustedes, pues espero que vuelvan mañana, porque nosotros terminamos ya este programa, 8 Magazine Valladolid Verano, pero como decimos, volvemos mañana aquí puntuales a la cita a las 9:30. Adiós.